Hola a todos, mi nombre es Mayerly Seferino, estudiante de séptimo semestre de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. En esta oportunidad voy a hablar sobre una obra de literatura universal. La obra se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue escrita por el autor Robert Louis Stevenson y publicada en el año de 1886. Este autor nació en Escocia en 1850. Desde niño tuvo gusto e inclinación por la lectura. Sus principales influencias literarias fueron Edgar Allan Poe, William Shakespeare, Jonathan Swift y Daniel Defoe. Perteneció a una familia acomodada, su papá era ingeniero. Él estudió leyes en la Universidad de Edimburgo. Murió en las Islas Samoa el 3 de diciembre de 1894 con 44 años de una hemorragia cerebral. Esta obra es considerada de horror y misterio. Inicia contando cómo el abogado, el señor Utterson, presencia un incidente en el que un tipo y una niña se tropiezan, y este pasa por encima sin importarle lo más mínimo la situación. En ese momento no sabía quién era el tipo, pero el abogado se encargó de que le diera como una indemnización a la niña y a su familia. Para esto, el extraño le firmó un cheque con el nombre de Mr. Hyde. Ese nombre le llamó la atención ya que Utterson era el abogado y amigo del Dr. Jekyll, a quien el testamento en el que había trabajado decía que si Jekyll faltaba, le dejaba todo a Mr. Hyde. Desde ese momento, Utterson se interesó por saber por qué su amigo Jekyll, que era tan buena persona, pensaría en dejarle todo a Hyde, quien era un hombre que no generaba confianza, que su aspecto era descuidado e infundía malestar al que lo veía. Utterson llega a la conclusión de que Jekyll está siendo manipulado por Hyde. Ellos dos tenían un amigo en común, el Dr. Lanyon, entonces Utterson va a consultarlo para saber algo más, pero Lanyon le dice que ya no tiene ninguna relación con Jekyll. En una ocasión, Utterson le pide explicación a Jekyll sobre Hyde, pero este le dice que no tiene de qué preocuparse y le pide que sea discreto con el tema. Así pasaron los días hasta que hubo un asesinato, el señor Carey, y todos los indicios daban que había sido Hyde. Nuevamente, Utterson le pide explicaciones a Jekyll de su relación con Hyde y este le dice que no se preocupe, que Hyde no volverá y le muestra una carta firmada por Hyde en la que asegura que no volverá. Antes de eso, Utterson había descubierto que la entrada de la casa de Hyde era la parte trasera de la casa de Jekyll. Con el tiempo, Utterson se da cuenta de que la letra de Hyde y de Jekyll son la misma, por una invitación que le hace Jekyll. Luego va a consultar nuevamente al Dr. Lanyon, ya que Jekyll se tornó extraño y se encerró en la casa. A Lanyon no le interesó y a los pocos días se murió, dejándole un sobre a Utterson con indicaciones de que decía que debía abrirse solo si Jekyll moría. Así pasó el tiempo y un día Utterson, paseando frente a la casa de Jekyll, lo ve en la ventana y cuando éste se da cuenta que lo ven, se entra rápidamente con una actitud de horror. Luego un empleado de Jekyll se dirige a la casa de Utterson para decirle que su jefe, el Dr. Jekyll, estaba actuando muy extraño desde hace días y le pidió que fuera a la casa de Jekyll. Los dos, Utterson y el empleado, derribaron la puerta y hallaron a Hyde en el piso, pero no encontraron a Jekyll. Utterson se lleva el sobre que había en la mesa y se dispone a abrir el que le había dejado el Dr. Lanyon, donde decía cómo había descubierto el secreto del Dr. Jekyll, que era que él había bebido una pócima que lo transformaba en el señor Hyde. El libro termina con una confesión de Jekyll de cómo había llegado a ese punto y todo el conflicto que le producía tener dos personalidades tan distantes, algo así como entre el bien y el mal. Esta obra está catalogada dentro del realismo psicológico, pues ahonda en la psicología humana y pretende conocer el origen y las consecuencias de las pasiones humanas. Se concentra en los personajes, la locura, lo imaginario, la división de la personalidad, lo anormal y lo patológico. El realismo se describe en detalle los personajes, su carácter, las relaciones entre ellos, las motivaciones y el entorno cultural. También se describen fechas, lugares, nombres de las calles. En esta obra hay mucha descripción y un amplio lenguaje. Los placeres que presuroso busqué en mi disfraz, como lo he dicho, era pocos dignos. No quisiera usar un término más fuerte,
pero en manos de Edward Hyde comenzaron pronto a inclinarse a lo monstruoso. Cuando yo regresaba de esas excursiones solía ponerme a cavilar, como maravillándome de mi depravación vicaria. Ese pariente que extraía de mi propia alma y a quien enviaba solo a hacer cuanto se le antojara, era un ser intrínsecamente maligno y villano. Cada pensamiento y cada acto se centraba en el yo. Libaba con placer, con avidez bestial en cualquier grado de tortura infligida a otra persona, y era implacable como un hombre de piedra. En ocasiones, Henry Jekyll se quedaba atónito ante los actos de Edward Hyde, pero la situación se apartaba de las leyes ordinarias e insidiosamente relajaba el poder de la conciencia. Al fin de cuentas era Hyde, y solo Hyde el culpable. Jekyll no era peor. Regresaba a sus buenas cualidades, al parecer sin afectarse, e incluso se apresuraba cuando podía a desbaratar el mal que Hyde había hecho, y así su conciencia dormía. Pienso que está ahora aperturado en el tiempo porque en esencia trata un tema al cual todos en algún momento de la vida nos hemos cuestionado, que es de lo que estamos hechos, entiéndase como el bien y el mal, y cómo bajo ciertas circunstancias son justificadas las acciones y los pensamientos que tenemos. También como seres humanos estamos siempre en esa lucha entre el bien y el mal, que se desprende de lo poco al final que sabemos sobre nosotros. Y para mí ese es un tema que siempre me ha llamado la atención. Es uno de mis libros preferidos por la narración, que es fácil, es sencilla, nunca hay un momento en que uno se desconecte de la obra. Y por la descripción tan buena que hace de los personajes, eso me parece genial. Leí por ahí hace tiempo que con esta obra Stevenson planteó un camino hacia el psicoanálisis de Freud, de lo que mucho tiempo después se conocería así. Por todo esto recomiendo esta lectura y de hecho la literatura de este autor me gusta. He leído otros libros como Las aventuras de un cadáver y El diablo en la botella, aunque el primero es más una novela policíaca, pero también maneja el suspenso y el otro pues es un cuento. Es un autor que con la descripción que hace de sus personajes logra que uno pueda identificarse de cierta manera y quiera seguir leyendo.